Yo utilicé este osciloscopio, me compré mi osciloscopio para hacer las mediciones y poder trabajar con el equipo y con mis muestras en casa, lo cual pues, ya después fue una bendición porque se vino la pandemia y yo pude seguir trabajando. Y tenemos lo que es el generador de funciones interno del osciloscopio. Lo tenemos como un voltaje interno de input. Tenemos el canal 1 indicando aquí en el device under test, que así lo manejan en la carrera. Tenemos el canal 1 en la entrada y el canal 2 en la salida. Esto para medir los cambios internos de la estructura. Bien, si saben, tenemos dos tipos, bueno, podemos tener dos tipos de medición dentro del osciloscopio. Uno es el modo tiempo, que es el que estamos acostumbrados, donde tenemos el voltaje y el tiempo, tenemos las señales senoidales, y en el modo XY, donde tenemos corriente y voltaje. Este se conoce como curvas IV, y estas curvas IV son más conocidas dentro del área de materiales y se presentan a menudo para observar el comportamiento del dispositivo. Hicimos el barrido de frecuencia con el generador interno que les comentaba. Tenemos una señal senoidal y utilizamos las frecuencias de 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz y 1 MHz. Después hicimos mediciones entre 100 kHz y 1 MHz porque notamos un comportamiento bastante interesante de la película. Pero bueno, cada frecuencia aplicada corresponde ya a una frecuencia que está bien definida dentro del rango que se utilizan. Tenemos SLF, ULF, BLF y bueno, con su traducción, ¿no? La forma en que se midió es que colocábamos una punta encima del óxido de manganeso, dejamos una separación de 0.4 milímetros, debido a que la separación también puede influir dentro de la medición, pero lo dejamos estable de 0.4 milímetros. En el canal Y, en el canal 2, la salida, tenemos el óxido de zinc y para estabilizar pusimos una resistencia de 1 kilo ohm como resistencia de carga. Manejamos el dispositivo, la interacción entre el manganeso, que se llama una interfaz entre el óxido de manganeso y óxido de zinc, como una caja negra, debido a que no sabemos qué es lo que va a salir como resultado, pero podemos obtener la entrada y la salida del material. Eso es lo que obtuvimos de las mediciones de las curvas IV y en tiempo. Tenemos, nosotros lo llamamos como estados. Esto es el estado 1, 2, 3, 4 y 5. Al estado 1, 2 y 3, que es a 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz, observamos un comportamiento rectificador, uno de un diodo, que ustedes conectan a un diodo con una resistencia y les va a salir más o menos esto, un poquito más inclinado y más recto. Sin embargo, este comportamiento al aumentar la frecuencia a 100 kHz se rompe y observamos esta histéresis. Esta histéresis se debe a efectos capacitivos dentro de la muestra. Entonces, cuando se tiene la conjunción de las capas, al aumentar la frecuencia, pues se van llenando los huecos que se conocen de los semiconductores, un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, el P siendo el óxido de manganeso y el N siendo el óxido de zinc con zinc. Se van llenando los huecos y se van generando esos efectos de carga que podemos observar aquí en las curvas IV, como un efecto de histéresis aquí en la curva IV. Al aumentar ya a 1 MHz, es una frecuencia mucho más alta, o es la frecuencia más alta para nosotros que estamos trabajando, se rompe totalmente la rectificación y observamos un efecto en donde tenemos la histéresis, tenemos el efecto capacitivo y observamos un nudo. Este nudo se conoce como histéresis pellizcada en español, pero el término en inglés que se maneja en memristores se conoce como pinch histéresis, una histéresis pinchada, pero le llaman pellizcada en español, ¿no? Bien, tenemos la histéresis aquí con el cruce y dijimos, bueno, ¿qué está pasando entre 100 kHz y 1 MHz? Que se ve la evolución, pues un cambio muy drástico, por decirlo así, de aquí que tenemos una simple histéresis, aquí donde tenemos una histéresis con un cruce. Entonces decidimos investigar y a 200 kHz, 300 kHz, 500 kHz y 800 kHz, que es dentro del rango que estábamos investigando anteriormente. Y este rango obtuvimos estas señales. Entonces también aquí por lo pequeño no se ve el cruce, pero hay un cruce aquí dentro de la señal. Todas las histéresis tienen un cruce. Y podemos observar aquí que también la señal cambia, o sea, tenemos esta señal a 200 kHz y esta señal a 800 kHz. Y de aquí viene, bueno, aquí y en estos estados, de aquí viene a lo que se llama reconfigurable.
¿Por qué? Porque si yo tengo el mismo dispositivo, pero yo quiero un estado de rectificación, bueno, el estado de rectificación te lo va a dar a 1 kHz, manda una señal de 1 kHz y vas a tener una rectificación. Después voy a querer, no sé, un estado medio, un poco rectificativo con capacitivo. Bueno, manda una señal de 100 kHz. Entonces, ese es el enfoque del proyecto, que se quería en el mismo dispositivo tener diferentes estados que pudieran obtener diferentes señales a la salida. Si nos vamos a 500 kHz, podemos obtener esta señal con histéresis pellizcada. Y bueno, a estos fenómenos de histéresis pellizcada se conocen como memristores. En este caso sería un memristor no ideal. ¿Por qué? Porque los memristores ideales tienen el cruce en el eje aquí en 0 y 0, Y0, X0. Entonces, si ustedes ven memristores que están hechos con titanio, con óxidos de titanio, pueden ver el cruce en 0. Sin embargo, a este cruce que está desplazado del 0, se les conoce como memristores no ideales. Ahora, ¿qué es un memristor? Precisamente viene del memory resistor, es decir, puede mediante, bueno, tienen memoria al valor de resistencia de ese valor, pero nosotros lo estamos aplicando hacia una memoria en donde podemos utilizar diferentes estados y de esta manera hacer una reconfiguración del mismo sistema para que el mismo sistema, bueno, se puede comportar como un memristor, pero a bajas frecuencias se comporta como un diodo, ¿no? Entonces, obviamente hicimos la comparación con un diodo comercial para ver cómo funcionaba y obviamente el comportamiento no es el mismo, pero bueno, lo que se quería aportar al proyecto es precisamente encontrar una conjunción de nuevos materiales para poder hacer esto y hacer un dispositivo que pudiera cambiar sus estados internos para obtener diferentes respuestas. Y bueno, ya como conclusiones es que obtuvimos las películas de óxido de manganeso, que son muy escasas, no hay estudios de óxido de manganeso y de óxido de zinc, fueron uniformes, fueron repetibles y reproducibles, es decir, nosotros al sintetizar y luego hacer el dispositivo podemos obtener las mismas señales. Eso es muy importante dentro del área de toda la ciencia, porque se quiere que la ciencia sea repetible y sea reproducible, pues para poder hacer otra vez los experimentos, ¿no? También se caracterizaron las muestras que ya les comenté, también el sustrato de hierro silicio, pues para una investigación posterior para poder hacer reciclaje de material que se echa a la basura. Se demostró por primera vez un funcionamiento de esta deuterunión. Es la primera investigación de óxido de manganeso y óxido de zinc con zinc. Los resultados de caracterización estructural, morfológica y eléctrica. Se determinó la combinación para la síntesis de la estructura bicapa. Estudiamos cómo podíamos hacer la estructura bicapa y obtuvimos los estados óptimos. También la heteroestructura tiene diferentes estados internos, en donde tenemos un estado rectificador resistivo, un estado rectificativo capacitivo y finalmente una respuesta de memristor no ideal. La estructura de círculos concéntricos de óxido de manganeso y óxido de zinc con zinc permitió el análisis de señales eléctricas con menores pérdidas, que esta sería una atenuación de la señal, y ruido. Dentro del área de electrónica, si se dan cuenta, cuando compran sus circuititos para armar, donde se solda, pues es circular. Se hace circular esto para que no haya pérdidas de la señal. En vez de que sean cuadraditos, los cuadrados, al hacer el ángulo de 90 grados del cuadrado, puede haber pérdidas de señal y más altas frecuencias. Entonces, precisamente se hicieron circulares los depósitos de manganeso y de óxido de zinc para evitar esto. Y finalmente se evaluó la heterunión, la unión entre manganeso y óxido de zinc, como un dispositivo adaptativo para el procesamiento de señales. Algo muy bonito de la investigación es que se pueden ir a pasear. Bueno, no sé ahorita con la pandemia, pero si se van vacunados y todo, se pueden ir a pasear. Y bueno, tenemos la presentación de los trabajos, que pues es una parte también importante, dar a conocer qué es lo que estás trabajando y en qué área, para también hacer colaboraciones con otros investigadores. Tenemos la presentación en el 2018, este fue mi primer trabajo, que después se publicó también en Boston, relacionado a lo que es el hierro precisamente. Después, en la publicación en Montreal, también el estudio de óxido de zinc con zinc, de hecho, si se dan cuenta, pues es algo progresivo. Estudié el manganeso primero, me regresé al hierro, pasé al óxido de zinc y finalmente ya la conjunción entre óxido de zinc y manganeso. Bueno, ya se tiene lo último, que es del año pasado y de este año,
del año pasado, precisamente por la situación en la que vivimos, pues fueron presentaciones virtuales de póster en donde precisamente yo daba mi póster y lo daba de manera virtual y bueno, ya al final, para finalizar lo que fue la parte de mi doctorado, se hizo la presentación en Cancún del proyecto y bueno, ganó el primer lugar el póster con la investigación que les acabo de presentar. Y el trabajo futuro, pues es lo que les comentaba, de que queremos seguir con lo del hierro del grano orientado, debido a que es muy interesante. Y bueno, es un reciclaje completamente del material, debido a que lo recuperamos de transformadores y se quiere seguir con esto. Realizar una variación de cada depósito, estudiar la oxidación in situ para ver cómo se puede ir oxidando al mismo tiempo que podemos observar qué fase es. Optimizar la forma geométrica porque son pequeños a escala nanométrica en el espesor, pero los circulitos pues son bastante grandes, entonces lo que se quiere es reducir el tamaño. También lo que queremos es crear estructuras más pequeñas y comprobar la respuesta si es reproducible. Profundizar en el área de investigación de memristores, porque eso fue ya un resultado que salió ya al final de la investigación. Y la verdad es que fueron 4 años, pero luego se hace el tiempo muy corto para todos los resultados que obtuvimos. Y finalmente modelar electrónica y matemáticamente las estructuras para poder hacer modelos y pues ya determinar un dispositivo como tal, ¿no? Bueno, eso sería todo. Les dejo lo que es mi correo, en mi Twitter, por si tienen algunas preguntas. Y bueno, espero que les haya servido la presentación, que se impulsen a investigar, aunque no entren al doctorado, pero y si entran al doctorado, pues mucho mejor, pero que les nazca el sentimiento de ser investigadores, ¿no? De que no se queden con las dudas, de que no se crean todo lo que lean o lo que vean, y que ustedes puedan pues, profundizar en toda la información que se encuentren, porque pues eso le hace mucha falta a este país, mucha falta a México, al mundo también, muchos investigadores, muchas personas que amen lo que hacen. Y bueno, espero aportar un granito de arena con esta presentación. Muchas gracias por su atención.